Granjero millonario, buscaba empleada, pero conoce a la esposa que transformará su vida. En una mañana brillante, con el sol asomándose como un rey dorado sobre el horizonte, Alejandro se encontraba en su vasta hacienda, rodeado de campos verdes que parecían extenderse hasta el infinito. Pero a pesar de su éxito y su fortuna, algo lo angustiaba. Su vida, con cada rutina diaria, había comenzado a parecerse a una prisión. Era un agricultor millonario, sí, pero ese título brillaba más por lo que había logrado que por la felicidad que sentía. La idea de contratar ayuda lo llevó a postear un anuncio en el periódico local. Granjeros en búsqueda de empleados. ¿Puede alguien salvarme de esta rutina? Su expectativa se desbordó cuando, entre los solicitantes, apareció Sofía, una joven, con una mirada intensa y un aire de misterio. Desde el primer instante, sus corazones parecieron conectarse, como un imán poderoso que atraía sin cesar. Sofía llegó a la hacienda con una mochila desgastada y un pasado que pesaba sobre sus hombros. Su historia era un rompecabezas lleno de sacrificios y secretos familiares. Mientras trabajaban juntos, cada risa compartida construyó un puente entre ellos, pero había sombras en su mirada. Alejandro sentía que había algo que Sofía no le estaba contando. ¿Por qué sus manos temblaban cada vez que ella se acercaba, como si un oscuro recuerdo la abrumara? Los días pasaron con un ritmo extraño, como música de fondo de un drama en el que ambos eran protagonistas, pero el surgimiento de sentimientos complicó su relación profesional. La atracción era innegable, pero también era palpable la resistencia de Sofía a dar un paso más. ¿Qué guardaba ella en su corazón? ¿Qué misterio ocultaba su vida? Todo se complicó aún más cuando Juan, un viejo rival de Alejandro, reapareció repentinamente en el pueblo. Su sonrisa desafiante y su mirada astuta llenaron el ambiente de tensión. Juan siempre había tenido un ojo en lo que Alejandro construía. Su presencia significaba que las cosas estaban por deteriorarse. No era solo el negocio en juego, sino también el vínculo incipiente entre Alejandro y Sofía, que comenzaba a llenar el vacío de sus días. Y como si el destino quisiera ponerlos a prueba, una tormenta devastadora se desató un tarde, con relámpagos rasgando el cielo y lluvia cayendo en torrentes sobre la hacienda. Alejandro y Sofía se encontraron atrapados en una situación de supervivencia. En medio del caos, sus corazones latían al unísono, y la vulnerabilidad se convirtió en una poderosa fuerza que les empujaba el uno hacia el otro. Cuando la tempestad finalmente cedió, un silencio inquietante llenó el aire. Los campos estaban arrasados, pero un descubrimiento inesperado cambiaba el juego. Una carta antigua, encontrada bajo un tablón de la oficina de Alejandro, revelaba un lazo sorprendente entre la madre de Sofía y la familia de Alejandro. Esa revelación podía arruinarlo todo. ¿Estaría Alejandro dispuesto a arriesgar su fortuna y su reputación por un amor que ya estaba en peligro, o las revelaciones del pasado los separarían para siempre? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La carta antigua temblaba entre las manos de Alejandro. Su corazón retumbaba en su pecho. ¿Podría ser posible? La idea de que Sofía, la mujer que había comenzado a ocupar sus pensamientos, pudiera estar conectada de alguna forma con su propia familia, era más de lo que su mente podía procesar. El silencio era ensordecedor. Miró a Sofía,
cuya expresión había pasado de la sorpresa al terror en cuestión de segundos. «¿Qué significa esto?», preguntó ella. Su voz apenas un susurro. Los ojos de Alejandro se llenaron de confusión. «Sofía, tu madre, dice que ella era hermana de mi padre. Eso te hace mi prima». Su voz se apagó en la encimera de la revelación. Un horror palpable se extendió entre ellos. Sofía retrocedió, temblando, y se llevó la mano a la boca. «No, eso no puede ser. ¿Cómo es posible?». Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos. Todo lo que habían construido en esas semanas parecía desmoronarse en un instante. El ruido del viento se coló. Entre ellos un recordatorio de la tormenta que aún rugía en el exterior. El caos del mundo exterior palidecía ante el caos emocional que se desataba entre ellos. Sofía se aferró a la carta como si fuera el único ancla en un mar de incertidumbre. «Mi madre siempre habló de su familia, de un pasado que nunca entendí del todo. Pero nunca mencionó esto». Su voz se quiebra. En ese momento, un estruendo hizo eco en la habitación, seguido de un grito. Era Juan. Alejandro giró rápidamente, los ojos enfocados en su rival, que había entrado a la oficina con una sonrisa de triunfo. «¡Qué sorpresa, Alejandro! Parece que no eres el único que tiene secretos». La risa de Juan retumbó como un tambor en la habitación, llenándola de una tensión todavía más opresiva. «¿Qué quieres, Juan?». Alejandro apretó los puños, tratando de contener su indignación. «Ya no tienes nada que hacer aquí». Pero la sonrisa de Juan era burlona, peligrosa. «Oh, pero eso es donde te equivocas. He venido a reclamar lo que me pertenece». Sofía miraba entre los hombres, la confusión transformándose en miedo. «¿Qué sabes de mí?», demandó, su voz ahora firme, casi desafiante. Juan se acercó, y aunque la distancia física entre ellos no era mucho, la tensión era palpable. «Todo, querida. Su madre y yo tuvimos un pasadizo, y ahora es su tiempo de rendición. Piensa en esto como un legado familiar que no puedes ignorar». Un sudor frío recorrió la frente de Alejandro. La inquietud de Sofía lo impactó profundamente. «No, no, puedes hacer esto», dijo, tratando de comprender el alcance de su amenaza. «No tienes poder aquí». «Ah, ¿no?». La risa de Juan se transformó en una mueca. «Entonces que comience el juego». El campo estaba inundado por la presa que había comenzado a ceder. Un torrente de agua que arrastraba todo a su paso. No era solo la tierra la que estaba en peligro. El legado de Alejandro, su fortuna, su amor por Sofía, todo estaba amenazado por la revelación de su relación familiar y el despliegue de Juan. Estalló la tensión, y en un momento de desesperación, Alejandro se lanzó hacia Juan, dispuesto a confrontarlo, a reclamar su propiedad, a proteger a Sofía. Pero en el aire estaba la pregunta latente. ¿Podrían sobrevivir no solo la tormenta, sino también los secretos que amenazaban con hundirlos? La inmensidad de sus dilemas se expandió como el cielo oscuro que se cernía sobre ellos. El sudor y las lágrimas se confundieron. El eco del presente atormentando el futuro. ¿Cómo podían seguir adelante con la verdad retumbando en sus corazones? Una historia marcada por traiciones y revelaciones había comenzado, pero ¿a qué costo? Todo se volvió cada vez más confuso y opresivo. La tensión estaba en el aire, palpable como el rugido de la tormenta que aún azotaba la hacienda. Sofía miraba entre los dos hombres, un nudo en su garganta y el corazón latiendo aceleradamente. La revelación de la carta era un golpe devastador, pero el verdadero horror comenzó a desplomarse cuando la figura de Juan se hizo más amenazante. «¿Qué legado familiar? ¿De qué estás hablando?», preguntó Sofía, su voz temblando al no poder contener el miedo. Juan sonrió, pero era una sonrisa amarga, llena de secretos oscuros. «Lo que tienes que entender, querida,
es que no eres solo parte de esta familia. Eres la única que puede ayudarme a recuperar lo que por derecho me pertenece. Y tu madre, bien, ella nunca lo supo, pero tiene un papel fundamental en esto, dijo, su mirada fija en Sofía. Fue entonces cuando el suelo tembló. Un estruendo resonó por la hacienda, como si el mismo cielo estuviera enojado. Las ventanas vibraron y un fuerte golpe sacudió la puerta. Fue un momento breve, pero con el impacto, la puerta estalló, volando de sus bisagras, y una figura cubierta de barro y agua entró a la oficina. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritó un hombre, a quien Sofía reconoció al instante. Era Marco, un antiguo amigo de la familia de Sofía. Tenía el rostro pálido, los ojos desorbitados. La presa está a punto de reventar. ¡Todos corran! Necesitamos evacuar el pueblo ahora. El aire se cortó como si un cuchillo hubiera atravesado el espacio. La realidad del peligro inmediato superó a las revelaciones familiares. Sofía sintió su cuerpo moverse por instinto. Tenía que salvar a su madre. La maldición de su pasado se desvanecía en el eco de la urgencia. Alejandro se volvió hacia Juan, la rabia y la confusión tiñendo su rostro. Tú sabías de esto, la presa ha estado en peligro y has estado jugando con nuestras vidas. Su voz era un rugido, llena de desesperación. ¿Y qué quieres que haga? Mi negocio está en juego, respondió Juan, pero su rostro mostraba una angustia clara. A pesar de su arrogancia, había algo en su expresión que indicaba que también tenía miedo. Sofía y Alejandro se miraron. Un entendimiento silencioso entre ellos. Tenían que actuar rápido. Debemos salir de aquí, dijo Alejandro, tomando la mano de Sofía con firmeza. Ya no había tiempo para resolver el rompecabezas de su historia familiar. La vida de todos estaba en juego. Mientras se dirigían a la puerta, Juan dio un paso adelante. Espera, no puedes simplemente irte. Tienes que escucharme. Esto no terminó aquí. Su voz era desesperada, pero nadie se volvió. Sofía empujó la puerta y sintió cómo el viento frío la golpeaba en la cara. Justo cuando cruzaron el umbral, otro estruendo rugió tras ellos. La tierra bajo sus pies comenzó a moverse, y un grito desgarrador los congeló en el lugar. Era Marco, su rostro lleno de terror, justo antes de que un trozo de tierra colapsara a su lado, como si el propio mundo estuviera desgajándose. Sofía sintió que el aire se le escapaba. ¡Marco! Gritó, pero la voz se le cortó en la garganta. De repente, todo se volvió un caos. La tierra se resquebrajaba y, a lo lejos, la presa comenzaba a romperse. La torrencial lluvia que había convertido sus campos en un mar, ahora desbordaba, arrastrando todo a su paso. La furia de la naturaleza se alzaba como un monstruo enfurecido. Y en medio de todo, esa revelación de la carta volaba en su mente como una sombra que nunca podría desaparecer. «Vamos, debemos irnos», dijo Alejandro, tirando de Sofía hacia adelante. Pero en el fondo, una pregunta oprimía sus corazones. ¿Con quién podían contar en medio de este cataclismo? Y lo más inquietante, ¿cuántos secretos más permanecerían ocultos, dispuestos a reventar junto con la presa? Sofía y Alejandro apenas habían cruzado el umbral cuando un grito desgarrador perforó el aire. Era Marco, su voz resonando con pánico, haciendo eco entre la locura del clima. «La presa se rompe, viene hacia nosotros». La advertencia cortó el silencio como un cuchillo. Sofía sintió que su corazón se detenía. No, la imagen de su madre atrapada en la casa, ajena al cataclismo que se avecinaba, la aterrorizó. «Debemos ir a buscarla», gritó, pero Alejandro la tomó de la muñeca. «No tenemos tiempo, nuestra vida está en juego». Mientras corrían, el viento aullaba a su alrededor. Un torrente de agua, sucia y llena de escombros, ya amenazaba con tragar la hacienda. Sofía apenas podía respirar. El nudo en su garganta se hacía más apretado. La presión del momento dejó de ser un simple problema familiar. Ahora era una cuestión de vida o muerte. «Rápido, sigue», Alejandro la instó mientras se abrían paso entre el caos.
Pero en ese mismo instante, un nuevo sonido comenzó a retumbar, un crujido sordo que le heló la sangre. Las paredes de la oficina temblaron como si la tierra misma estuviera protestando. Sofía se detuvo repentinamente, un grito ahogado atrapado en su pecho. Fue entonces cuando otro estruendo rompió la atmósfera. La puerta lateral de la oficina se estalló y un rostro conocido, pero inesperado, emergió de las sombras. Era Juan, empapado y con los ojos desorbitados. Lo sabía, todo este tiempo lo sabía. Su voz resonaba con furia. Eres la clave, Sofía. Tu madre no es quien tú crees. El aire se palpaba denso y el tiempo pareció detenerse. Alejandro miró a Juan, confundido y exhausto. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? Pero Sofía ya había dado un paso hacia Juan, atrapada por la intriga y el miedo. ¿Qué sabes de mi madre? ¿Qué es lo que oculta? La respuesta de Juan fue lo más inesperado. No solo te ocultó tu parentesco con Alejandro, ella es la razón detrás de la mala fortuna que ha caído sobre nuestras familias. El golpe emocional fue como una bomba. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué? Eso no tiene sentido, exclamó Alejandro, su voz un rugido de incredulidad. Pero el rostro de Juan no mostraba misericordia. Su voz era cortante, como el aire helado que los rodeaba. Ella es la responsable. Desde el principio ha manipulado la verdad, no solo de su familia, sino de la nuestra. Todo fue parte del plan. Sofía temblaba, las palabras de Juan calando como agua fría en su interior. Alejandro la miró, el dolor reflejado en sus ojos. ¿Esto es cierto? ¿Qué más sabes? La urgencia lo empujaba, pero Juan avanzó de nuevo, completamente decidido. Tu madre fue la que desvió el agua de la presa cuando fuimos juntos. Fue un trato secreto, y ese trato va a costarnos a todos demasiado. Una sacudida de pánico recorrió a Sofía. No, no puede ser, gritó, su voz quebrada por la desesperación. Entonces Juan lanzó una mirada intensa a Alejandro y a Sofía, un brillo de triunfo en sus ojos. ¿Aún te atreves a amarla, Alejandro? Todo lo que creías saber se desmorona ahora. Tal vez deberías preguntarte quién realmente es ella. En ese instante terrible, un rugido atronador resonó. Detrás de ellos, la presa, hasta entonces una mera sombra, estalló con un sonido ensordecedor. El agua negra, cargada de lodo y escombros, se lanzaba hacia ellos como un tsunami imparable, llevándolo todo a su paso. Alejandro tomó la mano de Sofía y la arrastró hacia la salida. ¡Corre! Pero mientras corrían, una parte de Sofía se quedaba atrapada en las palabras de Juan. Todo lo que creía sobre su madre estaba en juego. Y antes de que pudieran salir, Juan se quedó atrás. Su figura oscura, contrastando con el caos. La verdad siempre sale a la luz. El agua lo engulló en un instante, y Sofía se dio la vuelta, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significa todo esto, Juan? Pero su voz fue tragada por el rugido del agua. Justo antes de perderse en la tormenta, miró a Alejandro, sus ojos llenos de confusión y miedo. La inundación era una metáfora de todo lo que acababan de descubrir. Secretos ocultos, traiciones y la verdadera naturaleza de sus lazos. Y mientras el agua se acercaba, Sofía solo podía preguntarse qué más estaba por venir. ¿Y podría el amor sobrevivir a tales revelaciones? Sofía y Alejandro corrieron hacia el exterior. El rugido ensordecedor del agua acercándose más y más. Cada paso era una lucha. El lodo se pegaba a sus botas y el viento cortante arañaba sus rostros. La escena era caótica, como si el mundo estuviera acabando. ¡Corre, Sofía! ¡Corre!, gritó Alejandro, tirando de ella con fuerza hacia la seguridad del camino. Pero antes de que pudieran avanzar más, notaron algo extraño. Una figura emergió del caos. No era Juan quien se había tragado la tormenta, sino alguien más. ¡Ayuda!
gritó la voz temblorosa de un hombre que se acercaba tambaleándose. Era el padre de Sofía. Sofía no podía creerlo. «¡Papá!». El corazón se le detuvo al ver a su padre, cubierto de barro y con la mirada desorbitada, como si hubiera enfrentado el propio infierno. Sin embargo, había algo en su expresión que la heló por dentro. «Sofía, tienes que escucharme. ¿Qué está pasando? ¿Dónde has estado?». La pregunta brotó de sus labios, íntima y llena de angustia. La tormenta no era nada comparada con la tormenta dentro de ella. Su padre la tomó de los brazos con una fuerza desesperada. «Todo es un engaño. Hija, tu madre no es quien dice ser. La verdad está a punto de salir a la luz. Debemos irnos ahora». En su voz había un rastro de pánico que la hizo temer. ¿Qué secretos ocultaba su madre? ¿Qué había hecho realmente? La mente de Sofía giraba como un torbellino. «¿Qué? Pero ella es mi madre. ¿Qué le has hecho?». «No, no es eso. Escucha». Su padre parecía a punto de romperse. «Hay cosas que nunca entendiste. Tu madre siempre protegió un secreto. Ella siempre supo de la maldición de su familia, y tú eres la clave para romperla». Alejandro interrumpió, su voz categórica al ver el estado en que estaba el hombre. «Para. No puedes arrastrarla en esto. Ya hemos pasado suficiente. Lo de la presa no es un juego». Se giró hacia Sofía, el terror reflejado en sus ojos. «Nos están atacando desde todos los frentes. Primero Juan y ahora esto. ¿Qué te dice de tu madre?». El padre de Sofía miró a Alejandro con una mezcla de esfuerzo y gratitud. «Porque Juan no es solo un rival, es parte de todo esto. Tu madre y él tuvieron algo en el pasado. Lo que te ha pasado a ti y a nuestras familias no ha sido casualidad. Fue planeado». Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. Se preguntaba si todo en lo que había creído era una mentira. La desconfianza se hizo un nudo en su pecho. «¿Realmente crees eso? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». De pronto, un gran estruendo retumbó y el camino se partió. El suelo bajo sus pies se agrietó como si la tierra estuviera viva. Sofía y Alejandro cayeron, y ella vio el horror reflejado en su rostro. «¡Sofía!». Alejandro intentó alcanzarla mientras se deslizaba hacia el abismo. Un grito desgarrador escapó de sus labios. «¡Papá!». Pero su padre se mantuvo en pie, su mirada fija. «Ahora, ama a quien debes amar. La verdad siempre aparece». Y con esas palabras benedictivas, el suelo se desmoronó, llevándose a su padre. Sofía se sintió congelada, atrapada en una realidad que se desmoronaba. «¡No!», gritó, mientras los ecos de sus palabras resonaban. Un oscuro secreto, una traición, un padre perdido. Todo se confabulaba en un laberinto de dolor. Alejandro la agarró con fuerza, sacudiéndola. «¡Sofía! ¡Despierta!». Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, de miedo y confusión. «¿Qué está pasando? ¿Es esto un sueño?», murmuró. Pero lo que vio en su mirada la aterraba más que cualquier tormenta. A su lado, la verdad estaba a punto de ser revelada de la manera más devastadora. Y aunque el agua se acercaba, su mente no podía escapar de los giros inesperados de su vida. Alejandro comenzó a arrastrarla de nuevo, buscando una salida, una escapatoria del caos. «No podemos quedarnos aquí. Lo que hemos descubierto no hace más que complicarlo todo. Juan, tu madre, todo, esa mirada, esa revelación, atravesaban su corazón como dagas. ¿Quién era su madre realmente? Y en ese momento crucial, el horror de la tormenta se convirtió en un fondo de música triste, mientras la verdad prometía no solo separarlos, sino cambiar sus vidas para siempre. ¿Seguirían adelante o sería el final de su amor en una lucha por desentrañar los secretos familiares que amenazaban con tragarlos como un torrente implacable? Sofía y Alejandro apenas habían cruzado el umbral cuando un grito desgarrador perforó el aire.
Era Marco, su voz resonando con pánico, haciendo eco entre la locura del clima. La presa se rompe, viene hacia nosotros. La advertencia cortó el silencio como un cuchillo. Sofía sintió que su corazón se detenía. No, la imagen de su madre atrapada en la casa, ajena al cataclismo que se avecinaba, la aterrorizó. «Debemos ir a buscarla», gritó, pero Alejandro la tomó de la muñeca. «No tenemos tiempo, nuestra vida está en juego». Mientras corrían, el viento aullaba a su alrededor. Un torrente de agua sucia y llena de escombros ya amenazaba con tragar la hacienda. Sofía apenas podía respirar. El nudo en su garganta se hacía más apretado. La presión del momento dejó de ser un simple problema familiar. Ahora era una cuestión de vida o muerte. «¡Rápido! ¡Sigue!», Alejandro la instó mientras se abrían paso entre el caos. Pero en ese mismo instante, un nuevo sonido comenzó a retumbar, un crujido sordo que les heló la sangre. Las paredes de la oficina temblaron como si la tierra misma estuviera protestando. Sofía se detuvo repentinamente, un grito ahogado atrapado en su pecho. Fue entonces cuando otro estruendo rompió la atmósfera. La puerta lateral de la oficina se estalló, y un rostro conocido, pero inesperado, emergió de las sombras. Era Juan, empapado y con los ojos desorbitados. «Yo sabía, todo este tiempo lo sabía». Su voz resonaba con furia. «Eres la clave, Sofía. Tu madre no es quien tú crees». El aire se palpaba denso y el tiempo pareció detenerse. Alejandro miró a Juan, confundido y exhausto. «¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir?». Pero Sofía ya había dado un paso hacia Juan, atrapada por la intriga y el miedo. «¿Qué sabes de mi madre? ¿Qué es lo que oculta?». La respuesta de Juan fue lo más inesperado. «No solo te ocultó tu parentesco con Alejandro, ella es la razón detrás de la mala fortuna que ha caído sobre nuestras familias». El golpe emocional fue como una bomba. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué? Eso no tiene sentido», exclamó Alejandro, su voz un rugido de incredulidad. Pero el rostro de Juan no mostraba misericordia. Su voz era cortante como el aire helado que los rodeaba. «Ella es la responsable. Desde el principio ha manipulado la verdad, no solo de su familia, sino de la nuestra. Todo fue parte del plan». Sofía temblaba, las palabras de Juan calando como agua fría en su interior. Alejandro la miró, el dolor reflejado en sus ojos. «¿Esto es cierto? ¿Qué más sabes?». La urgencia lo empujaba, pero Juan avanzó de nuevo completamente decidido. «Tu madre fue la que desvió el agua de la presa cuando fuimos juntos. Fue un trato secreto. Y ese trato va a costarnos a todos demasiado». Una sacudida de pánico recorrió a Sofía. «No, no puede ser», gritó, su voz quebrada por la desesperación. Entonces Juan lanzó una mirada intensa a Alejandro y a Sofía, un brillo de triunfo en sus ojos. «¿Aún te atreves a amarla, Alejandro? Todo lo que creías saber se desmorona ahora. Tal vez deberías preguntarte quién realmente es ella». En ese instante terrible, un rugido atronador resonó detrás de ellos. La presa, hasta entonces una mera sombra, estalló con un sonido ensordecedor. El agua negra, cargada de lodo y escombros, se lanzaba hacia ellos como un tsunami imparable, llevándolo todo a su paso. Alejandro tomó la mano de Sofía y la arrastró hacia la salida. «¡Corre!». Pero mientras corrían, una parte de Sofía se quedaba atrapada en las palabras de Juan. Todo lo que creía sobre su madre estaba en juego. Y justo cuando cruzaron el umbral, un haz de luz brilló entre la oscuridad. Un objeto brillante fluyó en el aire y cayó al suelo, levantando polvo en la escena caótica. Al acercarse, ambos pudieron ver que era un relicario dorado, cuidadosamente grabado. Sofía lo abrió, con manos temblorosas, y encontró dentro una foto envejecida sepia de una mujer joven. Era su madre,
pero también lo era un rostro desconocido al lado de ella. La mujer sonreía, su mirada pícara y llena de secretos. ¿Quién es ella?, murmuró Sofía, la confusión llenando su mente. En ese momento, la figura del hombre que estaba al lado de su madre cobró vida. De nuevo en su mente. «Es ella, la madre de Juan», susurró Alejandro sin aliento. «¿Tu madre junto a la madre de Juan?» Justo entonces, un rayo rasgó el cielo con un estruendo. La conexión era aún más profunda de lo que creían, y mientras el agua comenzaba a levantar los escombros alrededor de ellos, una nueva revelación golpeó a Sofía. ¿Era mi madre la causa de todo el odio entre nuestras familias? Los ojos de Alejandro se encontraron con los de ella. La verdad que habían sabido hasta ahora podía resultar trivial comparada con lo que el destino les había guardado en esta tormenta. «No, no puede ser», gritó Sofía, el corazón desbordando en su pecho, incluso mientras el agua ascendía alrededor de ellos. Josué el silencio. La imagen de la foto la perseguía, jeroglíficos de su realidad jamás pensada. «La luz ya no brilla, Alejandro. Dime que no es verdad». Mientras su mundo se desmoronaba, la respuesta seguía flotando en el aire, haciendo eco de todas las revelaciones que aún quedaban por descubrir. ¿Sería su madre un peón en un juego mayor? La pregunta se atragantó en su garganta, mientras la tormenta se alzaba de nuevo. La vida de todos estaba en peligro. ¿Podrían desentrañar la historia detrás de su pasado y salvarse antes de que el agua arrastrara sus destinos? ¿Era posible que sus familias hubieran decidido su tragedia antes de que ellos nacieran? La verdad aún estaba lejos y el caos los envolvía, tan incontrolable como el agua que amenazaba con tragarlos. Sofía y Alejandro se encontraban en una encrucijada, la tormenta a sus espaldas y el torrente de agua cada vez más cercano. El relicario dorado temblaba entre sus manos. La revelación de la foto de su madre junto a la madre de Juan desataba un torbellino de emociones. ¿Qué había detrás de esas sonrisas? Justo cuando el agua comenzaba a salpicar sus piernas, un estruendo atronador resonó. Un gran trozo de tierra se desprendió y cayó a su lado, levantando un polvo espeso que les hizo toser. El mundo a su alrededor se estaba desmoronando. Debían moverse. «Sofía, tenemos que salir de aquí», gritó Alejandro, su brazo firme alrededor de su cintura, empujándola hacia adelante. Pero sus pies parecían pegados al suelo, la imagen de su madre y el eco de las palabras de Juan resonando en su cabeza. «No puedes dejar que te arrastre todo esto. Tu madre no puede ser», exclamó, sintiendo que su corazón latía desbocado. Las olas desbordadas apenas estaban saliendo de control cuando el cielo se iluminó intensamente. Un rayo surcó las nubes, seguido de un estruendo tan fuerte que hizo temblar la tierra bajo sus pies. En ese caos, una sombra oscura apareció en la distancia. Era Juan, empapado y riendo a carcajadas macabras. «Esto es solo el comienzo», gritó, sus ojos brillando con locura. De un solo movimiento, él corría hacia ellos, pero Sofía sintió algo más, un ruido que sobresalía entre la tormenta. Un segundo rayo iluminó la escena, y en una fracción de segundo, su madre apareció de la nada, su rostro pálido como la luna, llevándose las manos a la cabeza. «No, mamá, ¿estás bien?», Sofía gritó, pero la imagen que tenía delante era aterradora. Su madre, con los ojos desorbitados de miedo, se abalanzó hacia ellos. «No puedes estar aquí. Tienen que salir». Sin embargo, era demasiado tarde. La presión del agua se había acumulado a tal volumen que ahora parecía un monstruo enojado buscando devorarlos a todos. «Sofía, escucha. Tu madre no es quien crees. Es la razón del desastre», gritó Juan, pero su voz se perdió en el clamor de la tormenta. En un giro inesperado, la madre de Sofía soltó una risa histérica. «No dejes que él te engañe, Sofía. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte. Esa carta es solo
parte del juego. Juan no es la víctima aquí. Sus palabras, retumbando como el trueno, hicieron eco en la mente de Sofía. ¿Qué estás diciendo? Alejandro se giró hacia ella, su rostro un espejo de confusión y miedo. De repente, la verdad parecía ser más aterradora que la tormenta que se cernía sobre ellos. Tu madre y yo tenemos un pacto. Nos salvaremos a nosotros mismos una vez más, gritó Juan, su voz llena de desprecio. Sofía, dímelo, ¿tú eres nuestra salvación o serás nuestra condena? En medio del griterío, Sofía sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Ya el agua les alcanzaba a las rodillas y un terror helado la invadió. No, no puede ser. ¿Por qué? Pero su madre se acercó aún más, con una desesperación inhumana en los ojos. El rostro de su madre se desvaneció en la oscuridad mientras un objeto brillante cortaba la tormenta, deslizándose hacia Sofía. Era el relicario, pero no se quedó mucho tiempo. Cayó en el torrente, arrastrado por la fuerza del agua. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, sentía que el mundo se desmoronaba. ¡No, mamá! La incertidumbre la envolvía como el agua alrededor de su cuerpo. La única verdad que conocía se desvanecía mientras el caos la tragaba todo. En medio del horror, una pregunta se hacía eco en su mente. ¿Era realmente su madre la que había planeado todo? Mientras el agua comenzaba a tragarlos, la verdad que había mantenido su vida a flote ahora amenazaba con hundirla. La salvación de su alma dependía de un pasado oculto, mientras se arrastraba al abismo de su historia familiar. ¿Qué pasaría con ella y Alejandro? ¿Podrían salir de esto? Con un último grito, Sofía comprendió que en esta tormenta no solo se batían sus vidas, sino también su futuro. Pero lo que había surgido del caos era solo el comienzo de un destino que había sido decidido hace mucho tiempo. Sofía y Alejandro se encontraban. Sumidos en la desesperación, el agua subía rápidamente a su alrededor, rodeándolos como un monstruo voraz. ¡Mamá, vuelve!, gritó Sofía, pero la tormenta cubría su voz. En ese instante sintió el ardor del miedo calando en su pecho. La figura de su madre desaparecía, mientras un grito resonante rompía el aire. Era un grito lleno de pánico y dolor, otro eco en la furia del mar. «Sofía, por favor». Alejandro intentó aferrarse a su mano, pero ella estaba inmóvil. Paralizada por el horror, la imagen del relicario brillaba en su mente. «¡Ese relicario!», exclamó, de repente. «Era importante para mi madre. Tal vez esto lo explique todo». Empezó a cavar en su memoria, tratando de recordar cada palabra que su madre le había dicho sobre su familia, sobre la historia que otorgó vida a sus raíces. Sin embargo, un movimiento detrás de ellos hizo que se volvieran. Entre la lluvia y el barro, una figura familiar se alzó, aproximándose con dificultad. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Era su madre, pero no estaba sola. A su lado, emergiendo de las sombras, estaba Juan, con una expresión que mezclaba alivio y temor. «No», gritó Sofía, mientras miraba a su madre, que ahora lucía serena, casi triunfante. «Mamá, sal de aquí». «Tú no entiendes, hija». La voz de su madre era clara, pero resonaba con una extraña energía. «Tú eres más fuerte de lo que crees. Este es un momento decisivo, y no podemos escapar aún». Sofía sintió una oleada de confusión. «¿Qué quieres decir?» «Alejandro». Juan tomó un paso hacia adelante. «Todo lo que has creído está a punto de cambiar. Y la clave está aquí». Extendió la mano sosteniendo un objeto que centelleaba en la penumbra. Era el relicario dorado, pero su forma era diferente. Parecía tener un brillo oscuro, sombrío, como si emitiera una energía inquietante. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro, reticente, el instinto de protección saliendo a la luz.
Pero antes de que Juan pudiera responder, el relicario se rompió, lanzando fragmentos dorados por el aire. Sofía se cubrió los ojos, pero dejó caer su mano cuando sintió que el peso de una revelación la abrumaba. El suelo bajo ellos se tambaleó de repente. No, el clamor del agua aumentaba. «Debemos salir», Alejandro gritó mientras el torrente comenzaba a engullirlo todo. Pero cuando Sofía miró, la sorpresa llenó su ser. En una centella brillante de polvo y luz, allí fue donde vio la verdad. «No puedes huir de lo que eres», murmuró su madre, su mirada fiera y decidida. «Esto no es solo una tormenta, esto es el destino. Sofía, tú eres la conexión entre nuestras familias. No solo debes elegir, sino también reclamar este poder». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, paralizados por la impactante revelación. ¡Qué poder! Su voz temblaba, ahora mezclada con su propio miedo y perplejidad. «Yo no quiero nada de esto». Pero antes de que pudiera terminar, un rayo cegador atravesó el cielo y golpeó un árbol al lado, haciendo que éste cayera como un gigante en la tempestad. El estruendo la sacó de su estado de shock. La urgencia era palpable. «Sofía, vamos». Alejandro la tomó del brazo, pero ella seguía mirando a su madre. «Eres especial, recuerda», su madre le gritó mientras retrocedía lentamente, como si se estuviera desvaneciendo en la tormenta. «El poder fue tu herencia, hija, nunca lo olvides». Y luego, con un último grito de despedida, su madre fue arrastrada por el torrente que ahora arrasaba la hacienda, dejando detrás una sombra de confusión y dolor. El horror estalló en el corazón de Sofía mientras luchaba contra las lágrimas. «Mamá». El eco de su voz se perdió en el caos de la tormenta. El sonido de la lluvia se intensificó, cada gota cayendo con la fuerza de cada revelación. «¿Por qué? ¿Por qué?». Sofía se volvió hacia Alejandro, su corazón desgarrándose. Todo esto fue una trampa. ¿Por qué tenía que ser parte de esta locura? El rostro de Alejandro se oscureció, pero ahora había algo más, un destello de determinación. «Sofía, debemos unirnos y descubrir la verdad. No importa lo que la vida nos haya lanzado, esto no termina aquí». Y justo cuando pensaban que lo habían perdido todo, el cielo pareció reventar con un brillo sombrío. Una sombra surgió del agua. «Sofía», Juan gritó desde la distancia, y en sus manos sostenía el relicario. No estaba roto. El brillo era intenso y oscuro, revelando secretos olvidados. «No te vayas, lo que está en juego es mucho más grande de lo que te imaginas». Las palabras de Juan resonaron en su mente, pero antes de que pudiera procesar, el agua se precipitó. «Sofía, agárrate de mí». Alejandro la tomó, pero el terror se apoderó de ella. ¿Qué estaba pasando realmente? Mientras el torrente la rodeaba, una pregunta quedó flotando en el aire, como un último grito en la tormenta. ¿Podría ser posible que su madre hubiera estado tramando todo esto desde el principio? ¿Sería Juan realmente su aliado? La confusión se asentó sobre ella como el agua que arrastraba todo, y el destino se abría ante ellos en un vendaval de secretos y revelaciones cada vez más oscuros. Sofía y Alejandro se mantenían al borde del abismo, la tormenta retumbando a su alrededor y el agua subiendo sin piedad. «Esto no está bien», gritó Alejandro, mientras Juan sostenía el relicario brillando en su mano, su rostro una mezcla de determinación y desesperación. «Tú eres la clave, Sofía. Tienes que hacerlo». El caos del momento se había vuelto un abismo de confusión. Las palabras de su madre resonaban en su mente mientras su corazón latía con fuerza. ¿Qué quería decir con que ella era la salvación? La desesperación casi la paralizaba. Pero la escena que se desarrollaba ante ellos era aún más aterradora. De repente, la tierra tembló. Un grito desgarrador rasgó el aire. Era un grito que hacía eco del horror. «¡Sofía, atrás!». Alejandro la empujó justo a tiempo, esquivando un derrumbe que se deslizaba hacia ellos. El mundo parecía querer tragarlos, pero de la oscuridad emergió una figura. Era su madre, pero no lucía como la había visto antes.
Había algo distinto en ella. Su rostro, antes lleno de amor, ahora estaba endurecido por la determinación. ¡Sofía! La voz de su madre era un lamento que resonaba con el eco de la tormenta. Tienes que elegir. ¡Mamá! Sofía gritó, el terror llenando su pecho mientras corría hacia ella. No, no te vayas. ¿Qué está pasando? La madre extendió la mano, pero su rostro era ahora casi desolado, una sombra de lo que había sido. Ellos vienen, Sofía. La verdad es más oscura de lo que crees. Tienes que escapar. Esto no es solo sobre nosotros, es sobre el legado. La luz del relicario brilló intensamente en las manos de Juan, proyectando sombras inquietantes a su alrededor. No te vayas, Sofía. Puedo ayudarte. La desesperación en su voz resonó en el aire. La tensión era palpable. La tormenta rugía como un monstruo hambriento, ansioso por devorarlos. Una luz estalló de repente entre la oscuridad. Un débil destello brilló por un instante, y el tiempo pareció detenerse. En ese parpadeo, Sofía pudo ver un eco del pasado. Imágenes de su madre, jóvenes y risueñas, junto a la madre de Juan, abrazadas, felices. La conexión que nunca había imaginado se hacía visible. ¿Qué significa esto?, murmulló, las lágrimas brotando de sus ojos. ¿Lo ves? Nunca fuiste una simple víctima, Sofía. Tu madre fue quien creó todo esto. Juan gritó, su voz una mezcla de locura y convicción. Pero con cada palabra, un sentimiento de sombra arrebató la luz de su esperanza. La cara de su madre estaba ahora asombrada. Con un rugido el agua se cerró como un telón de fondo. «Mamá, por favor», imploró Sofía, su voz una mezcla de dolor y desesperación. Pero justo cuando su madre inició un paso más hacia la tormenta, una ola gigantesca y furiosa se lanzó sobre ellos. «No, Sofía», sintió el corazón detenerse. De repente, en un giro dramático, el torrente se llevó a su madre en un susurro de agua oscura. «Mamá», gritaron al unísono, pero su rostro se perdió en la turbulenta corriente. La conmoción llenó el aire, y mientras se tumbaron para evitar ser arrastrados, Sofía sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «Debemos salir de aquí». Alejandro intentó arrastrarla, pero algo más estaba ocurriendo. La tormenta había desatado algo sobre ellos. Sudoroso y tembloroso, Alejandro le gritó, «Mira». A medida que el relicario brillaba en las manos de Juan, el agua se iluminó a su alrededor, revelando figuras en el caos. Sombras cobraban vida, emergiendo de la tormenta, como si el mismo pasado se hubiera materializado. Las figuras eran familiares y a la vez ajenas. «¿Qué está pasando?», murmuró Sofía, un escalofrío recorriéndola. Las imágenes danzaban, revelando secretos que nunca imaginó. Y al instante, la figura de su madre emergió de nuevo, pero con un aspecto diferente. «Sofía, todo lo que creíste, lo que sabes, es parte de un juego. Todo fue planeado desde el principio». Las palabras retumbaron en su mente, una verdad devastadora que la dejó sin aliento. «¿Qué? ¿Cómo?». Y en ese momento, un grito desgarrador resonó de nuevo. Era su madre, pero esta vez, ahora con un tono sombrío. «Tú, Sofía, eres la clave de nuestro destino. Debes decidir». Las sombras se intensificaron, el relicario pulsando con fuerza, y en ese caos, una verdad oscura emergió. La vida de cada uno en la tormenta estaba conectada por un oscuro secreto que las unía. Sofía sintió que el aire se llenaba de un pánico evidente. Lo que te queda por descubrir no solo cambiará tu vida, sino que destapará la verdad que todos han estado ocultando por tanto tiempo. La voz de su madre se perdió entre el rugido de la tempestad. Un único pensamiento cruzó la mente de Sofía, mientras la tormenta rugía a su alrededor. ¿Podría soportar el peso de toda esta verdad?
¿Y qué pasaría con el amor que había sentido por Alejandro si resultaba ser parte de esa misma historia? Mientras el agua se precipitaba y las figuras de sombra se acercaban, la pregunta retumbó en su mente. ¿Quién realmente era ella en este juego de secretos? La tormenta empezó a tragarlas, y aunque quería aferrarse a Alejandro, su corazón temblaba con terror por lo que venía. Sofía y Alejandro se encontraron rodeados por un caos incontrolable, el agua arremolinándose a su alrededor como un monstruo ansioso. «¡Mamá!», gritó Sofía, su corazón palpitando de terror y desesperación. La imagen de su madre desvaneciéndose en la tormenta era como una tormenta interna que la hacía tambalear. «¡No, no!». El grito de su madre se había perdido en el rugido, llevándose consigo cualquier esperanza de entendimiento. «Sofía, mira». Alejandro la tomó del brazo, su mirada fija en el relicario en manos de Juan. La luz que emanaba parecía vibrar con una energía propia, como si por fin estuviera a punto de revelar verdades largamente enterradas. «Esto es lo que necesitamos. ¿No puedes verlo? Estás vinculada a todo esto. Eres parte de la historia que debemos desentrañar». Mientras el agua subía, un sudor frío recorrió la frente de Sofía. «¿Cómo puedo ser parte de algo que no entiendo? Todo mi mundo está desmoronándose». El miedo la invadía, un nudo en su garganta que se hacía cada vez más fuerte. No podía evitar pensar en los secretos, en las traiciones que cambian vidas. Juan avanzó, sus ojos destilando un fervor provocador. «La verdad está oculta en este relicario. La conexión entre nuestras familias es más poderosa de lo que creías». Sofía sintió que el peso de sus palabras la aplastaba. La imagen de su madre sonriendo junto a la madre de Juan volvió a su mente, y con ella el eco de antiguas traiciones. «¡Oh! No me lleves a esto», rugió, mientras la visión de su madre se desvanecía. Las sombras comenzaron a rodearlos, figuras del pasado emergiendo entre el caos. Alejandro se encontró lidiando con el pánico de Sofía y su inseparable dolor. Con cada ola de agua, sus emociones se intercalaban: amor, miedo y desesperación. Mientras el agua atacaba con más fuerza, el relicario explotó con una luz brillante. «Sofía, sal de ahí», gritaron, al unísono, pero ella se encontraba inmóvil, aterrada por la revelación que se precipitaba. La conexión con su madre, su identidad, todo en juego. Repentinamente, un silencio. Todo se oscureció por un segundo. La tormenta se detuvo. «Sofía», la voz de su madre resonó en su mente. «Eres más fuerte de lo que imaginas. La verdad no tiene por qué separarte de Alejandro. Es la única forma de liberarnos». Las palabras de su madre fueron como un rayo que iluminó el oscuro laberinto de su corazón. Sin entender completamente, Sofía sintió que el relicario podría tener las respuestas que tanto necesitaba. «Sí, haré falta». Conocía el poder de la unión, pero no sabía cómo usarlo. La luz del relicario comenzó a brillar con más intensidad, creando un efecto hipnotizante. «Eso es, tómalo», exclamó Juan, convencido de que la verdad liberaría a ambos. Y cuando ella estiró la mano para tomar el relicario, un torrente de energía envolvió sus cuerpos en un abrazo cálido. El agua se calmó, la tormenta se tornó en un suave murmullo y el caos dio paso a un silencio profundo. Pero en medio de este nuevo amanecer, una sombra se acercó. «No puedes escapar de tu legado, Sofía». La voz de su madre resonó una vez más. «Recuerda, la verdadera fuerza de una familia reside en la verdad, sin importar lo dolorosa que sea». «Mamá», Sofía gritó, desprezando el miedo y abrazando la conexión. «Sin la oscuridad, nunca podría conocer la luz. Lo haré. No me aferro a los secretos. Mi historia pertenece tanto a Alejandro como a mí». Alejandro la miró, sus ojos centelleantes de esperanza. «Eso es. El amor siempre triunfa».
Juntos podemos encontrarnos y reconciliarnos con el pasado. Y justo cuando formularon ese nuevo pacto, la luz del relicario estalló. En un instante, todos los secretos se fueron. La historia familiar que había sido una carga, ahora era un lienzo en blanco. Estamos juntos en esto. Sofía respiró profundo, sintiendo la presión en su pecho disiparse. Habían encontrado la forma de sobrepasar los fantasmas del pasado. Con el agua ahora calmada y la tormenta desvanecida, Sofía y Alejandro miraron hacia el horizonte. El futuro se desplegaba ante ellos, lleno de posibilidades. Pero la última pregunta permanecía en el aire. ¿Qué vendría ahora? Todo había cambiado. Vínculo, el amor y la verdad serían sus guías en este nuevo camino. El eco del pasado quedaba atrás, pero pronto descubrirían qué legado llevarían hacia adelante. A veces, el sacrificio es la clave para la unión. Y aquí está el momento. Pero antes de que te vayas, tienes que suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda mucho. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué piensas que les pasará a Sofía y Alejandro? Además, compartan instantáneamente esto con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.